Conversaciones con Dios. Volumen 1. Una experiencia extraordinaria. Traducción: Francisco J. Ramos. 1995, Neil Donald Walsh. Digitalizador: Jorge Salama. Voces sintetizadas por Augusto Forero, como una cortesía para aquellos quienes prefieren escuchar al leer. Para Anne M. Walsh, quien no solo me enseñó que Dios existe, sino que abrió mi mente a la maravillosa verdad de que Dios es mi mejor amigo, y que fue mucho más que una madre para mí, mas dio a luz en mí a un anhelo y un amor hacia Dios, y todo lo que es bueno, mamá, fue mi primer encuentro con un ángel. Y para Alex M. Walsh, quien me dijo muchas veces a lo largo de mi vida: eso está chupado, no aceptes un no por respuesta, crea tu propia suerte, y la esperanza es lo último que se pierde. Papá fue mi primera experiencia de audacia. No se trata de un libro escrito por mí, sino que me ha ocurrido a mí. Neil Donald Walsh. Había llegado al límite de su resistencia. Se encontraba en ese momento en que el dolor, el peor dolor, el que produce la soledad de espíritu, amenazaba con desbordarse en la más insondable desesperación. ¿Qué mejor prueba podía tener de la inexistencia de Dios que su insensato sufrimiento? Aun si existiera y fuese Dios de bondad, ¿no podría, en su soledad, reclamarle como interlocutor? Este último gesto de esperanza obró el milagro. A partir de esta crítica experiencia vital, Conversaciones con Dios es la transcripción del más infrecuente, aunque quizá debiera considerarse el más necesario, de los diálogos. A través de ellos se revela un Dios tolerante, tan conocedor de los fuertes anclajes morales de la mayoría de los seres humanos como del intenso arraigo de sus carencias. Y por ello, más interesado en proponer a sus criaturas una actitud que en exigirles un código rígido y pormenorizado de normas. Un Dios, pues, humano, en la medida que los hombres están hechos a imagen y semejanza de él, sencilla, clara y sobre todo muy esperanzadora. Conversaciones con Dios es una obra que tiene vocación de dejar huella, de ayudar a los seres humanos a ver sus relaciones con la divinidad desde otra perspectiva, de permitirles ser mejores sin por ello deshumanizarse con un exceso de exigencias. Introducción. Está usted a punto de vivir una extraordinaria experiencia. Está a punto de mantener una conversación con Dios. Sí, sí. Lo sé, eso no es posible. Probablemente piense, o le han enseñado, que eso no es posible. Ciertamente, se puede hablar a Dios, pero no con Dios. Es decir, Dios no va a contestar, ¿no es eso? Al menos no en la forma de una conversación normal y corriente. Lo mismo pensaba yo. Pero luego me ocurrió este libro. Y lo digo literalmente. No se trata de un libro escrito por mí, sino que me ha ocurrido a mí. Y cuando lo lea, le ocurrirá a usted, ya que todos alcanzamos la verdad para la que estamos preparados. Probablemente, mi vida sería mucho más fácil si hubiera mantenido silencio acerca de todo esto. Pero esa no fue la razón de que me ocurriera. Y cualesquiera que sean los inconvenientes que el libro pueda causarme, como ser tildado de blasfemo, de impostor, de hipócrita por no haber vivido estas verdades en el pasado, o, lo que tal vez sea peor, de santo, ya no me es posible detener el proceso. Ni hacer lo que quiera. He dispuesto de ocasiones para apartarme de todo este asunto y no las he aprovechado. Respecto a este material, he decidido basarme en lo que me dice mi instinto, más que en lo que me pueda decir la mayoría de la gente. Dicho instinto me dice que este libro no es un disparate, el exceso de una frustrada fantasía espiritual, o simplemente la autojustificación de un hombre frente a una vida equivocada. Bueno. Pensé en todas estas cosas, en cada una de ellas. Así que di a leer este material a algunas personas cuando era todavía un manuscrito. Se emocionaron. Y lloraron. Y rieron por la alegría y el humor que contiene. Y, según me dijeron, sus vidas cambiaron. Se sintieron traspasados. Se sintieron poderosos. Muchos dijeron que se sintieron transformados. Fue entonces cuando supe que este libro era para todo el mundo, y que debía publicarse. Porque es un don maravilloso para todos aquellos que realmente quieren respuestas y a quienes realmente les preocupan las preguntas. Para todos aquellos que han emprendido la búsqueda de la verdad con corazón sincero, alma anhelante y espíritu franco. Y eso significa, más o menos, todos nosotros. Este libro aborda la mayoría de las preguntas, si no todas, que siempre nos hemos formulado sobre vida y amor, propósito y función, personas y relaciones, bien y mal, culpa y pecado, perdón y redención, el sendero hacia Dios y el camino hacia el infierno, todo.
Trata directamente de sexo, poder, dinero, hijos, matrimonio, divorcio, vida, trabajo, salud, el más allá, el más acá, todo. Explora la guerra y la paz, el conocimiento y el desconocimiento, el dar y el recibir, la alegría y la pena. Examina lo concreto y lo abstracto, lo visible y lo invisible, la verdad y la mentira. Se podría decir que este libro es la última palabra de Dios sobre las cosas, aunque a algunas personas esto les puede resultar algo difícil, especialmente si piensan que Dios dejó de hablar hace 2000 años, o que, si Dios ha seguido comunicándose, lo ha hecho únicamente con santos, curanderas o alguien que haya estado meditando durante 30 años, o bien durante 20, o, por poner un mínimo decente, durante 10, ninguna de estas categorías me incluye. Lo cierto es que Dios habla a todo el mundo. Al bueno y al malo. Al santo y al canalla. Y, sin duda, a todos nosotros. Usted mismo, por ejemplo. Dios se ha acercado a usted muchas veces en su vida, y esta es una de ellas. ¿Cuántas veces ha escuchado este viejo axioma? Cuando el estudiante está preparado, ¿aparecerá el profesor? Este libro es nuestro profesor. Poco después de que este material empezara a ocurrirme, supe que estaba hablando con Dios. Directa y personalmente. Irrefutablemente. Y que Dios respondía a mis preguntas en proporción directa a mi capacidad de comprensión. Es decir, me respondía de un modo, y con un lenguaje, que Dios sabía que yo entendería. Esto explica en gran medida el estilo coloquial de la obra y las referencias ocasionales al material recogido de otras fuentes y experiencias previas de mi vida. Ahora sé que todo lo que me ha acontecido siempre en mi vida procedía de Dios, y en ese momento se unía, se conjuntaba, en una magnífica y completa respuesta a cada una de las preguntas que siempre tuve. Y en algún momento del recorrido me di cuenta de que se estaba produciendo un libro destinado a ser publicado. En realidad, durante la última parte del diálogo, en febrero de 1993, se me ordenó específicamente que se produjeran 3 libros, y que, 1. El primer volumen tratará principalmente de temas personales, centrado en los desafíos y oportunidades de la vida de un individuo. 2. El segundo se ocupará de temas más generales, relativos a la vida geopolítica y metafísica del planeta, además de los retos a los que se enfrenta hoy el mundo. 3. El tercero tratará de las verdades universales de orden superior, así como de los desafíos y oportunidades del alma. Tengo que decir que, tras haber leído y releído la sabiduría contenida en estas páginas, estoy profundamente avergonzado de mi propia vida, que ha estado marcada por continuos errores y fechorías, algunos comportamientos sumamente vergonzosos, y algunas opciones y decisiones que, sin duda, otros consideran perjudiciales e imperdonables. Aunque experimento un profundo remordimiento por el hecho de que haya sido a través del dolor de otras personas, siento una indecible gratitud por todo lo que he aprendido en mi vida, y considero que todavía tengo que aprender por medio de los demás. Pido disculpas a todos por la lentitud de este aprendizaje. Sin embargo, Dios me alienta a perdonarme a mí mismo mis propias faltas y a no vivir en el temor y la culpa, sino seguir intentando siempre, no dejar de intentarlo, vivir una visión más grandiosa. Sé que eso es lo que Dios desea para todos nosotros. Neale Donald Walsch. Central Point, Oregon. Navidad 1994. En la primavera de 1992, recuerdo que fue por Pascua, un fenómeno extraordinario ocurrió en mi vida. Dios empezó a hablar con usted. A través mío. Me explicaré. En aquella época era muy infeliz, personal, profesional y emocionalmente, sentía que mi vida era un fracaso a todos los niveles. Dado que, desde hacía años, había adquirido el hábito de escribir mis pensamientos en forma de cartas, que normalmente nunca enviaba, cogí mi fiel cuaderno de papel amarillo tamaño folio, y empecé a volcar mis sentimientos. Esa vez, en lugar de escribir otra carta a otra persona de la que yo imaginaba ser una víctima, pensé que iría directamente a la fuente, directamente al mayor victimizador de todos. Decidí escribir una carta a Dios. Fue una carta rencorosa, apasionada, llena de confusiones, deformaciones y condenas. Y un montón de enojosas preguntas. ¿Por qué mi vida no funcionaba? ¿Qué haría que llegara a funcionar? ¿Por qué no lograba ser feliz en mis relaciones? ¿Siempre iba a escapárseme la experiencia de disponer de suficiente dinero? Finalmente, y sobre todo, ¿qué había hecho yo para merecer una vida de continua lucha como la que tenía? Para mi sorpresa, cuando hube acabado de garabatear toda mi amargura, mis preguntas sin respuesta, y me disponía a dejar la pluma, mi mano se quedó suspendida sobre el papel, como si la sostuviera una fuerza invisible. De repente, la pluma empezó a moverse por sí misma.
No sabía en absoluto lo que estaba a punto de escribir, pero parecía que iba a acudir a una idea, de modo que decidí dejarme llevar. Y lo que salió fue: ¿realmente deseas una respuesta a todas esas preguntas, o simplemente te estás desahogando? Parpadeé, y entonces surgió una respuesta en mi mente. La escribí también. Las dos cosas. Es verdad que me estoy desahogando. Pero, si esas preguntas tienen respuesta, tan cierto es que quiero oírlas como que hay infierno. Muchas cosas son ciertas, como que hay infierno. Pero ¿no sería más agradable que lo fueran como que hay cielo? Y escribí: ¿qué se supone que significa eso? Sin que yo lo supiera, había empezado una conversación, y, más que escribir por mi cuenta, estaba escribiendo al dictado. Este dictado duró 3 años, y durante ese tiempo no tenía la menor idea de cómo acabaría. Las respuestas a las preguntas que yo expresaba en el papel no me llegaban hasta que no terminaba de escribir completamente cada pregunta y apartaba mis propios pensamientos. A menudo las respuestas me llegaban más deprisa de lo que podía escribir. Entonces tenía que garabatear rápidamente para no quedarme atrás. Cuando me sentía confuso, o desaparecía la sensación de que las palabras me llegaban de otra parte, dejaba la pluma e interrumpía el diálogo hasta que de nuevo me sentía inspirado. Lo siento. Es la única palabra que realmente resulta apropiada, para volver a coger mi cuaderno de papel amarillo tamaño folio y reanudar la transcripción. Esas conversaciones todavía duran en el momento en que estoy escribiendo esto. Y la mayor parte se encuentra en las siguientes páginas, las cuales contienen un asombroso diálogo que al principio no podía creer, que luego supuse que me resultaría personalmente valioso, pero que ahora comprendo que estaba destinado a otras personas y no solo a mí. Estaba destinado a usted y a cualquiera que acceda a este material, puesto que mis preguntas son también las suyas. Deseo que intervenga en este diálogo lo antes posible, ya que lo realmente importante no es mi historia, sino la suya. Es la historia de su vida la que aquí se presenta. Y si este material es importante, lo es para su experiencia personal. De lo contrario no estaría usted aquí, con él en las manos, en este momento. Así pues, vamos a iniciar el diálogo con una pregunta que me había estado formulando durante mucho tiempo. ¿Cómo habla Dios, y a quién? Cuando lo planteé, he aquí la respuesta que obtuve. Hablo a todo el mundo. Constantemente. La cuestión no es a quién hablo, sino quién me escucha. Intrigado, le pedí a Dios que me lo explicara mejor. Y esto es lo que dijo. En primer lugar, vamos a cambiar la palabra hablar por la palabra comunicarse. Es un término mucho mejor. Resulta más completo y más apropiado. Cuando tratamos de hablar a otros, tú a mí, yo a ti, e inmediatamente nos vemos restringidos por la increíble limitación de las palabras. Por esta razón, no me comunico únicamente con palabras. En realidad, rara vez lo hago. Mi modo usual de comunicarme es por medio del sentimiento. El sentimiento es el lenguaje del alma. Si quieres saber hasta qué punto algo es cierto para ti, presta atención a lo que sientes al respecto. A veces los sentimientos son difíciles de descubrir, y con frecuencia aún más difíciles de reconocer. Sin embargo, en tus más profundos sentimientos se oculta tu más alta verdad. El truco está en llegar a dichos sentimientos. Te mostraré cómo. De nuevo. Si tú quieres. Le dije a Dios que sí quería, pero que en ese momento deseaba aún más una respuesta completa y detallada a mi primera pregunta. He aquí lo que Dios me dijo. También me comunico con el pensamiento. El pensamiento y los sentimientos no son lo mismo, aunque pueden darse al mismo tiempo. Al comunicarme con el pensamiento, a menudo utilizo imágenes. Por ello, los pensamientos resultan más efectivos como herramientas de comunicación que las mismas palabras. Además de los sentimientos y pensamientos, utilizo también el vehículo de la experiencia, que es un magnífico medio de comunicación. Y finalmente, cuando fallan los sentimientos, los pensamientos y la experiencia, utilizo las palabras. En realidad, las palabras resultan el medio de comunicación menos eficaz. Están más sujetas a interpretaciones equivocadas, y muy a menudo a malentendidos. ¿Y eso por qué? Pues debido a lo que son las palabras. Estas son simplemente expresiones, ruidos que expresan sentimientos, pensamientos y experiencia. Son símbolos, signos, insignias. No son la verdad. No son el objeto real. Las palabras le pueden ayudar a uno a entender algo. La experiencia le permite conocerlo. Sin embargo, hay algunas cosas que uno no puede experimentar.
Por eso os he dado otras herramientas de conocimiento. Son los llamados sentimientos.